Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha y del Ecuador, nuevamente nos visita para conversar un poco de una situación tan compleja y al mismo tiempo tan importante como es el sector eléctrico, que Bueno, en los últimos meses, digamos, se ha constituido en crónica de una muerte anunciada, porque de esto lo veníamos conversando desde hace muchísimo tiempo contigo, con Miguel Calahorrano, con Patricio Tenesaca, con Eduardo Barrero, en fin, con una cantidad de expertos de distintos ángulos, de distintas posiciones políticas. Hemos venido advirtiendo que esto se venía probablemente desde hace unos 4 años y finalmente la situación nos tienen contra las cuerdas, que creo que era el verdadero propósito, ¿no? Crear el problema para después vender soluciones. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Marco, ¿cómo estás? muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí nuevamente y compartir un poco del, digamos, de la situación que está viviendo el sector eléctrico ecuatoriano, que es una situación de crisis real. Y bueno, tiene diferentes áreas, diferentes eh, componentes que han ido sumándose para agravar esta crisis que le estamos viviendo. Si bien hoy por hoy no tenemos cortes generales de energía, pero estamos en una situación de crisis. Ahora, ¿cómo ves tú digamos, la gravedad, la magnitud de esa crisis en términos de, por un lado, de la provisión de energía? Al principio se estaba hablando de que hay un déficit de 890 megavatios, ahora ya salen cifras de más de 1000 megavatios que coinciden con la firma de concesiones que dejó haciendo el ministro Santos Alvite, lo cual suena muy, muy sospechoso, ¿no? ¿Cuál es tu visión de experto y en este tema en el que se requiere en realidad opiniones multidisciplinarias, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de los ingenieros eléctricos, ¿cómo entenderías tú la posibilidad de que el país cuente con cifras relativamente objetivas, que no dé lugar a chanchullos? Claro, o sea, existe un déficit en la generación de energía. O sea, eso es clarísimo. Ahí los cálculos pueden variar en unas decenas o centenas, pero en definitiva existe una crisis. Todo depende de cómo, digamos, qué rangos o qué valores se tomen, ¿no? Cuando nosotros decíamos que al término del año 2018 teníamos 8.600 megavatios de potencia instalada y teníamos una demanda de alrededor de 3.800 megavatios de demanda, significaba que teníamos un margen en el cual la disponibilidad de esa generación hacía que siempre estemos en un término positivo, ¿no? Eso permitía inclusive que nos hayamos en esos tiempos convertido en exportador Listo, neto de... permíteme que aclare esto para nuestra audiencia, ¿no? De las sesiones anteriores justamente aclarábamos el hecho de que con el esfuerzo que se hace en los últimos 15 años en realidad, hasta el año 2000, o a partir del año 2013, 2014, empezamos a tener verdaderamente soberanía energética. Antes el tema del déficit de energía era una constante, justamente por las políticas neoliberales. Entonces, son las políticas recientes que retoman proyectos que se hicieron que se diseñaron en los años 70, las que permiten que el Ecuador pueda tener este superávit de energía que incluso permite que durante algunos años hayamos podido exportar. Pero el hecho de que no se haya continuado con el plan maestro de electrificación, que no se haya continuado con los planes de expansión de la oferta de la generación de energía desde el 2018 para acá, ha significado que nuevamente caigamos en la trampa de los vendedores de soluciones, ¿no? Exactamente, o sea, digamos, el país ha contado siempre con un plan maestro de electrificación
Y en ese plan maestro de electrificación se delinea y se determina los proyectos que deben irse construyendo, tanto a nivel de generación, transmisión, distribución, los proyectos que deben irse desarrollando y construyendo, incorporando. El país, dependiendo de los gobiernos, simplemente ese plan se ha visto frenado, limitado o ha tenido un desarrollo. Entonces, justamente en los años 84 debió haberse construido Masar, por ejemplo. Esto se dejó de hacer y por la determinación del gobierno de esa época, en la cual más bien se orientó a privatizar, a orientar hacia la privatización del Del sector. gobierno de Febres Cordero, ¿no? En el 84. Exactamente, 84 gobierno de Febres Cordero dejó de construir y más bien eh, y encaminó a que toda la estructura del sector eléctrico lo dividió en empresas eh, de tal manera de que puedan ser privatizables, vendidas en ese tiempo. Esto no se consiguió, no se logró, digamos, vender, privatizar. Sin embargo, sí ya se vio frenado el plan de desarrollo en el sector eléctrico. El Eh, intento más importante en este esfuerzo de privatización y de preparar el desguace institucional fue hecho por el Consejo Nacional de Modernización que lo presidía Ricardo Noboa, ¿no? Abogado del actual presidente, abogado de Lazo, abogado de los Isaías, hermano de Gustavo Noboa Bejarano. Sí, o sea, de ahí todos esos gobiernos fueron apuntando hacia la privatización, hasta llegar inclusive a Sixto Durán Ballén, que también apuntaba en la misma línea con su vicepresidente Alberto Dodig. Ver. Entonces, y sin embargo, a pesar de ello y a pesar de ya comenzar justamente a tener crisis energética, acordémonos de la hora Sixtina, en la cual tuvo que ya haber racionamientos por justamente el no cumplimiento de ese plan maestro de electrificación. Entonces, esa fue una primera etapa que desembocamos en esto. Fue recién en el gobierno de el coronel Lucio eh, Gutiérrez. Lucio Gutiérrez que realmente se comienza y se determina el retomar justamente con la construcción de Masar, dado que Masar era y es un proyecto importante dentro del sistema PAUTE, que permitía regular primero almacenar una cantidad de agua y eso significa energía, y también controlar el flujo de agua y de sedimentos Lo cual para que preserva la infraestructura, alarga la vida útil, ¿no? De la presa de Paute. a la central Molino que genera 1000 megavatios. Entonces, Masar no genera porcentualmente tanto, genera 250 megavatios, pero el principal aporte es la reserva hidrológica que la maneja, ¿no? Y la de sedimentos. Con esto pudo Paute ser manejado, la central Molino ser manejado de mejor manera. Progresivamente, entonces se fueron incorporando los otros componentes de las siguientes fases de lo que significa el sistema PAUTE, hasta lo último que el gobierno del presidente Correa se construyó Sopladora y se construyeron junto a esa otras centrales hidroeléctricas que la más grande justamente fue Coca-Cola Sinclair, que permitió al país nuevamente ser autónomo en la energía eléctrica. Y hasta el 2016 en que se incorporó precisamente Coca-Cola Sinclair, entonces eh, permitió que tengamos nuevamente capacidad de generación que inclusive llegó a ser exportador en los años de 16, 17, 18 hasta como exportador de energía.
Ahora, es importante ubicar que, con excepción del paréntesis de la Constitución neoliberal del 98, neoliberal y posmoderna del 98, tanto en la del 79 como en la de Montecristi se plantea explícitamente que el país tiene que perseguir la soberanía y la autosuficiencia energética y que es deber del Estado, como parte de los sectores estratégicos, del manejo de la provisión y distribución de energía, ¿no? Eso es un punto importante porque tanto, o sea, en los últimos gobiernos, tanto en el periodo neoliberal que inicia tras la conveniente desaparición del presidente Roldós, como en el que se reinicia, digamos, a partir de la traición de Moreno, lo que tenemos es una versión en la que todo el mundo, analistas, comentaristas, periodistas, académicos y autoridades, hablan de buscar la manera de privatizar eso, ¿no? Es decir, no trayendo capitales frescos, no trayendo tecnología fresca, sino generando nichos de mercado con un cambio de manos para permitir, ¿no es cierto?, que la parte más jugosa del negocio, por ejemplo, en el sistema que estabas hablando de Paute, el tema de sopladora, donde tienen la cosa, pero el negocio redondito, poder pasar a manos privadas, ¿no? Es un tema que me parece que es crucial ponerlo en consideración, porque un reciente informe que ha salido de la Asamblea, aparece una de las autoridades de este gobierno hablando de que se haga un paréntesis regulatorio, es decir, se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que a pesar de que lanzan leyes para privatizar el sector eléctrico, de todas maneras hay disposiciones constitucionales que se convierten en un estorbo para ser negociados, y lo que dicen es, olvidémonos de la Constitución por un ratito, no, hagámonos los que vemos para el otro lado para que se puedan hacer todos los negocios que queremos, o sea, Justamente, o sea, en la Constitución consta que es una potestad del Estado y que solo en circunstancias excepcionales, entonces se podrá delegar o se van constituyendo algunas fórmulas en las que se da acceso a la parte privada para que entre a dar el servicio de energía eléctrica. entonces, artículos 313 y subsiguientes. La última ley que acaba de aprobarse en la Asamblea precisamente dice todo lo contrario, ¿no? Es que se convierte que esa excepcionalidad hoy día es la regla. Y justamente, o sea, a partir del 2018 con el gobierno de Moreno, entonces se va haciendo los cambios en la ley de electrificación, en las regulaciones, en los reglamentos, de tal manera de ir haciendo que todo los nuevos desarrollos sean dirigidos solo por la parte privada y el Estado deja realmente de actuar, deja de tomar la batuta en el desarrollo del sector eléctrico. Yo creo que es Y importante el señalar que ese es precisamente el discurso que lo inició Febres Cordero, ¿no? Que decía, vamos a dejar que esto lo hagan el sector privado, y el resultado de eso fue que el sector privado no hizo inversiones, lo que hicieron fueron negocios como el tema de las barcazas que ahora regresan y que fueron además muy manejadas por gente muy cercana al Partido Social Cristiano, y que nada que ver con el libre mercado, porque tenían unas ganancias garantizadas, ¿no? Tenían protección del Estado, subsidio del Estado, precios garantizados por el Estado, que a la final lo que definían es un flujo de recursos brutal, ¿no es cierto?, que no quedaba nada para el país, porque inclusive hasta los fierros se fueron llevando. Entonces, tanto en el caso de Melec, que empieza en los años 20, como en el caso de las barcazas, que son los ejemplos más claros de participación del sector privado en la solución, entre comillas, del sector eléctrico en el país, lo que tenemos son resultados catastróficos a unos costos brutales para el Estado y para la economía ecuatoriana, ¿no? justamente vemos la similitud de los modelos de gobierno y los modelos de negocio que se tratan de implementar. O sea, tanto en el un caso igualmente se lleva una crisis
y se implementan las barcazas. Ahora también hemos llegado a una crisis y a pesar de que en principio se decía que la prioridad será una compra de generadores en tierra, sin embargo, vemos que la prioridad que se ha dado últimamente es a instalar barcazas de alquiler. Tómese en cuenta que las barcazas del 84 estuvieron funcionando hasta el 2016 y esas están demandando al Estado, tiene una demanda hacia el Estado hasta el día de hoy, que no ha sido resuelto, demandas de alrededor de $200 millones Ahora, que yo que creo el que es Estado fundamental todavía. el aclarar qué tipo de demandas son, ¿no? Porque están demandándole al país para que le paguen por la producción no realizada, ¿verdad? Así es por la producción no realizada desde los años 2016 hasta el 2021. A ver, Y por favor, a nuestra querida audiencia, no es que hay un problema de la transmisión ni que estamos con algún lapsus, Marco o yo. Estamos hablando clarito. Ese es el libre mercado. La empresa privada está exigiendo al Estado ecuatoriano que se le pague por la producción que no hicieron y van a llevarnos a los arbitrajes internacionales por eso. ¿Qué razón pues, tienen ese es el libre mercado? ¿Esa es la eficiencia del sector privado? Que le paguen, porque el mismo modelo, ¿no es cierto?, está siendo aplicado, ya está firmado el contrato, aunque no han iniciado las obras, ¿no es cierto?, en el tema del parque fotovoltaico del Aromo, ¿no? Es decir, el Estado está obligado a pagar los 200 megavatios, produzcan o no produzcan, cuando se sabe claramente que la solarimetría que llaman de esa zona no da para eso, o sea, la luminosidad de ese bosque húmedo, ¿no es cierto?, garantiza que nunca se va a poder llegar a cubrir la producción de los 200 megavatios. El Estado ecuatoriano tiene que pagar, tiene que subsidiar inclusive los megavatios que esa empresa no ha producido, por si acaso. Es importantísimo tener en cuenta esos modelos de negocios que se están repitiendo. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, ¿verdad? sí, o sea, es justamente esos términos de contrato son los que atan al país luego a poder resolver cualquier diferencia. Y más aún ahora con lo que justamente fue configurando en el gobierno de Lazo, el tema de que el país tenga que necesariamente someterse a un arbitraje internacional con la CIAD y todo lo demás, ¿no? En Entonces, realidad, perdón, discúlpame, eso de ahí ya está contemplado en la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018 de la época de Moreno, que hacían una cuestión que en última instancia era opcional, una barbaridad, porque con Correa se denunció esos tratados y se salió de todos los arbitrajes internacionales, se retorna con venganza en el gobierno de Moreno y se dice que es obligatorio. ujú, claro, Acordémonos que en estos arbitrajes no es que el gobierno puede también demandar a la empresa, como podría ser ahora que vamos a hablar el caso de Coca-Cola o Sinclair. No, el gobierno no puede demandar a la empresa, solo las empresas transnacionales le pueden demandar al gobierno. En muchos casos, ¿no es cierto? Estos arreglos son confidenciales y las cosas se arreglan por debajo del mantel en última instancia. Nunca se sabe cuánta plata le cuesta al Estado, tanto los abogados como los negociadores, como las coimas, como tantas cuestiones que estarían involucradas en eso, ¿verdad? Es una cosa gravísima. en el caso de las barcazas actuales, se nos dice que en principio serían 9 centavos el kilovatio hora, luego se nos dice 14 centavos el kilovatio hora, pero también hay que ver cuándo se paga, o sea, si es por la energía efectivamente generada y entregada al sistema o es la energía que simplemente podría estar disponible para entregarse o es la energía, la capacidad total de la barcaza para entregarse al país. Porque en esos términos hay unas diferencias y eso va marcando la diferencia también en los compromisos que el país atiende para que mes a mes tenga que el país pagar. En Y caso de ahí, esta nueva ahí, barcaza que dicen que no es barcaza, sino barco, además las condiciones técnicas no son las mismas y ni siquiera se tiene las instalaciones en puerto como para poder
digamos, acoderar para poder tener el interfase que permita que el país pueda recibir esa energía, se plantean una serie de interrogantes como es el hecho de que esto viene del otro lado del mundo, viene desde Istambul, desde Turquía, en un viaje que se inicia antes de que se le asigne el contrato. ¿Cómo es eso posible, Marco? Bueno, en realidad con esta empresa y entendemos que había negociaciones desde más o menos marzo, abril del 2023, en que ya se veía la necesidad de incorporar nueva generación. Eh, las diferentes autoridades que han pasado han tomado contacto en general, con algunas empresas, entre ellas esta empresa que es en realidad dedicada a otorgar este tipo de servicios. Sí, hay declaraciones de un sentido y de otro sentido de las diferentes autoridades, pero que en definitiva esta barcaza, este barco con generador, estaría apoderando en el Golfo de Guayaquil, eh, y precisamente, según se tiene conocimiento, SELEC estaría haciendo las obras necesarias para que puedan conectarse al sistema interconectado, con una capacidad de 110 megavatios nominal. Eh, Según se dice, esta barcaza tendría el beneficio de que puede ser anclado y que tiene su propio sistema de transformación para conectarse al voltaje adecuado en la red ecuatoriana. Se dice que esas son las ventajas y por las cuales se habría otorgado este contrato a esta empresa. Veamos En realidad realmente es la que, única que participa, es decir, no hay ningún concurso, ¿no? Es decir, se lo hace entre el viernes y el lunes, o sea, se lo hace en un fin de semana, cuando el barco ya estaba en dirección al Ecuador, ya venía atravesando los océanos con la esperanza, entre comillas, de que gane un concurso en el que solo participan ellos, y no hay opciones, no hay alternativas, y como estás mencionando, no se sabe exactamente cuánto nos va a costar. Si es que es el alquilar, lo que estamos hablando es de 100, unos hablan de 117, otros hablan de 170 y pico millones de dólares el alquiler de la barcaza, y luego hay que pagar por la operación. Entonces hay que pagar el costo del fuel oil, que es además un combustible muy contaminante, y probablemente costos adicionales, sin tomar en cuenta temas de permisos ambientales, los costos de crear esta interfaz, o sea, crear la infraestructura que no existe ahorita, porque es distinta a la tecnología de las barcazas anteriores, para que el país pueda recibir esa energía. Es decir, a la final, ¿tienen ustedes algún cálculo que permita clarificar las versiones contrapuestas que se tienen al respecto? bueno, es simplemente la información que se ha dado de parte del gobierno, de las Mm. autoridades. Es una barcaza de 110 megavatios con una capacidad, un factor de planta de 85%, es decir, que puede entregar en promedio esa cantidad de energía, que el costo sería 14 centavos el kilovatio hora, que incluiría el combustible eh, para que pueda operar. El combustible es un combustible que el país produce, y, y la interconexión hacia el sistema la realiza SELEC, o sea, la realiza el Estado ecuatoriano, y podría estar disponible, se entiende, una vez que llegue en unos 45 días. O sea, ese es Entonces, un tema más o menos expedito y que efectivamente va a poder suplir parte del déficit que tenemos entonces, pero es mínimo, ¿no? Es decir, son 100, ciento y pico megavatios frente a los 800 o 1000 que ahora, de los que ahora se está hablando como déficit, ¿no? claro, o sea, son apenas 110 y si hacemos por el factor de planta, entonces estaríamos hablando de unos
80, 90 megavatios. O sea que en el mejor de los escenarios, si es que este proyecto empieza a funcionar en 45 días, eso no quiere decir que estamos garantizando que no va a haber apagones con el estiaje de septiembre-octubre. No, no, de ninguna manera. O sea, se entendía que el total de generación que se debía contratar era por lo menos los 465 megavatios. Y estos obviamente no pueden ser puestos en un solo punto. Tienen que ser puestos en diferentes puntos que el sistema eléctrico tiene la capacidad de receptar. Eh, entonces, por eso es que está también, digamos, sometido a concurso, no solo la cuestión de las barcazas, sino otro concurso en que se abriría eh, la contratación, pero esto en cambio ya no sería alquiler, sino compra de generación, es decir, Generación compra de equipo térmica. generador térmica, compra de generación térmica para ser incorporada en diferentes puntos. Se habla en Santa Elena, se habla en Quevedo, el mismo Salitral, eh, y no recuerdo, me parece que es Esmeraldas el otro punto, en los cuales tendría los puntos de conexión con los diferentes términos de potencia, ¿no? Para ser incorporados en el sistema eléctrico. ¿Cuántos megavatios significaría eso? Esos son alrededor de 300 megavatios. ¿Y de qué inversión estamos hablando? ¿De qué inversión y de cuánto tiempo tomaría que esto esté en construcción, digamos, que la construcción se aliste como para que empiecen a proveer energía? Bueno, primero por un lado, son justamente los puntos de conexión y por otro lado, el suministro. ¿Cuánto tarda en llegar esos equipos a estar acá en el país, en el sitio donde se van a conectar? Se estima que mínimo serían 3 meses hasta 6 meses estar disponible esa energía. A veces se han manejado tiempos menores, lo cual realmente dudamos, porque bueno hubiera sido que en septiembre digamos en marzo del 2023, que ya se expuso esto y que inclusive CELEC ya hizo algunos estudios al respecto de la energía que se debe incorporar y los puntos donde se debía conectar, que lo hubieran comenzado a realizar. Igualmente, si al inicio de este gobierno también se hubieran realizado, quizás hubiéramos tenido ya, Claro, porque los eh, 3 meses, si se hubiera iniciado en noviembre, diciembre, ya hubiéramos tenido lista esa inversión, ¿no? ¿De así cuántos es. millones estamos hablando? Porque el problema es que, por ejemplo, la información que se tiene en la Asamblea es que del plan maestro, o sea, entre el 2018 y el 2023, solo se ha cumplido el 15%. Sí, que incluyendo la negligencia con respecto al parque termoeléctrico existente, que es otro gran interrogante. ¿Qué pasó con eso? Ahí algunos hablan de que había un potencial yo creo que estoy mal, como 1.000 megavatios que podían surgir si es que se hubiera mantenido, si se hubiera dado mantenimiento adecuado al parque termoeléctrico y que no está listo, digamos, para proveer, es decir, sin necesidad de gastar más en los fierros completos, el mantenimiento hubiera sido suficiente para tener una buena parte de la demanda insatisfecha provista con el parque ya comprado. Bueno, nuevamente retornando un poquito atrás para determinar cómo se ha ido configurando esta crisis, ¿no? Eh, dentro o sea, esto del Plan Maestro de Electrificación se ha ido pateando cada vez que se han hecho ajustes. Entonces, si es que una central determinada debía comenzarse a construir en el año 2018, entonces dijo, no, ahora la vamos a comenzar 2020. Y esta otra, entonces le mandamos los estudios de prefactibilidad, también los mandamos un poquito después, 1 año, 2 años después, y entonces la siguiente será construida en 7 años después. Hablamos de proyectos importantes como el mismo Santiago, Cardenillo,
Que son proyectos Eh, hidroeléctricos que generarían, entre los dos creo que son 500 megavatios, ¿no? no, o sea, Cardenillo es alrededor de 450 megavatios Mm. y Santiago en las diferentes etapas llega a ser 2500 Ah, megavatios. pucha. O sea, son tres Entonces, mil megavatios, estamos hablando de una cosa muy sería el grande. proyecto más grande del país. Ujú. Pero eso hay que comenzarlo a desarrollar en las diferentes etapas desde ya. Ya, pero Esos son los antes de entrar, te problemas. propongo, Marco, antes de entrar al capítulo, digamos, de todas las hidroeléctricas, todos los proyectos hidroeléctricos, incluyendo el tema de Coca-Cola Sinclair y de Toachi Piratón, ¿por qué no conversamos un poquito del tema del parque termoeléctrico que ha sido abandonado, digamos, que debió haber sido mantenido y que ahí tendríamos otra posibilidad más o menos inmediata de provisión de energía, ¿no? ¿Cuántos megavatios Claro, estamos claro, hablando? ¿Qué inversión estamos justamente, hablando? justamente como este plan fue desplazado, entonces lo que se debió haber terminado, comenzando con Toachi Pilatón, o sea, solo se lograron incorporar los 50 megavatios de esa central. Y aparte de eso, no se ha incorporado ninguna generación nueva desde el 2018. Entonces, obviamente lo que se tenía, esa capacidad de 8600 megavatios en proyección a partir del 2018, en vez de ir creciendo, más bien ha ido decreciendo en términos reales. ¿Por qué? Porque esta central que debía estarse incorporando no se incorporó porque lo que tú mencionas, el mantenimiento de las centrales térmicas que debía estar garantizado y que debía garantizar la disponibilidad de ese parque térmico que tenemos instalado, no se lo hizo. Entonces, en vez de tener disponibles 1700 megavatios de energía térmica, se llegó un momento dado en tener apenas 670 megavatios de energía térmica disponible. Entonces teníamos menos de 1000 que estaban indisponibles. Entonces ya no teníamos los 8600, teníamos 7000, 6500 megavatios en disponibilidad. Y si a esto le vemos, se suma la indisponibilidad de toda la potencia en las centrales hidroeléctricas, entonces llegamos a la crisis. Entonces ahí nos van cuadrando los números, en que si por otro lado crecimos en demanda de 3700, 3800 a llegar ahora a 4500, 4600 y un momento dado llegamos a tener 5000 megavatios de demanda, entonces ya tenemos los números rojos, porque no hay generación suficiente que supla esa demanda. Y entonces es justamente por eso, acordémonos, cuando se decía en 2023, se decía, se necesitan 80 millones de dólares para poner a punto todo con los mantenimientos preventivos y correctivos de las centrales térmicas y no se dieron esos recursos. Y entonces entró en esta indisponibilidad. Ahora, mira, Y cuando yo creo que este es un ejemplo que es formidable, ¿no? Se dice, es que no hay plata. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? Solo la familia del presidente Noboa está debiendo 155 millones de dólares. Es decir, no hay 80, pero solo la familia Noboa no le da la gana de pagar los 155 millones de dólares, que ya es en firme. O sea, luego de haber apelado a todas las instancias legales, luego de haber movilizado a todas las amistades, a todas las influencias, a todas las palancas, ¿no es cierto? Le dicen, no, señor, usted tiene que pagar al menos estos 155 de todo lo que debe. Entonces, dicen no hay plata, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, la misma familia del presidente, en lugar de dar el ejemplo, no paga. Primera cuestión. Segunda cuestión, dicen no hay plata, pero terminan pagando, ¿no es cierto? Yo no sé si tú tienes un estimado de cuánto costó al país el sobreprecio de la compra que se hizo, la compra de emergencia que se hizo en estos últimos apagones a Colombia. no hay un valor real en definitiva, pero son alrededor de 300 millones, por lo menos que se han pagado a Y que Colombia es por plata compra. botada al caño, porque cuando hablamos de 80 millones significa que estamos instalando un acervo productivo, ¿no es cierto? Una capacidad productiva en el que tenemos los activos productivos de largo plazo. En cambio, acá estamos pagando a Colombia y eso significa reducir
las cuentas del gobierno en el Banco Central. Significa un mayor gasto fiscal, por tanto, un mayor déficit fiscal. Pero como es plata que sale afuera, significa también un mayor déficit de balanza de pagos, que Claro, hace que haya menos dólares en circulación en la economía del país. Es decir, que tenemos, nos fusilan por los cuatro costados. Entonces es dicen, que es el dinero chiste en este efectivo. neoliberal de que no hay plata, ¿no es cierto?, se repite una y otra vez. Ese es el cuento con el que estuvieron entre 1981 y el año 2006, ¿no es cierto? Y ese mismo cuento lo están repitiendo ahorita para obtener los mismos resultados, es decir, tener la posibilidad de vender con sobreprecio. Decía en este informe de la Asamblea, habla de que el kilovatio, kilovatio hora estaba costando 60 centavos. Es decir, mientras le pagan a Coca-Cola Sinclair 1.4 centavos, pagan 50 veces más caro a Colombia. Entonces, lo barato sale carísimo, ¿no? No, indudablemente. O sea, en realidad se llegó a pagar hasta 75 centavos el kilovatio hora Sí, bárbaro. en ciertos momentos. O sea, es, es, es impresionante. O sea, y, y justamente es lo que señalas, es dinero, los 300 millones, es dinero que se fue. O sea, se fue y no volvió. Y es dinero que fue en constante y sonante, en efectivo. Claro, se dice, es que nosotros el Estado no pagó. En realidad, ¿de dónde sacaron el dinero? Fueron de las mismas empresas eléctricas de distribución. Entonces, pero justamente ahí producen un mayor desfinanciamiento en el sector eléctrico, Para porque, descapitalizarlas y después vender a precio de gallina enferma. exacto, entonces le quitan y le quitan la posibilidad de que inclusive se hagan reinversiones para fortalecer o para cubrir estos déficits que ya tenía el sistema eléctrico. Entonces, a cambio de no meter los 80, 60, 80 millones para los mantenimientos adecuados, se tuvo que sacar ese dinero. Y sin embargo, poco a poco, y ahí debo resaltar a los ingenieros eléctricos, mecánicos y diferentes ramas de la ingeniería que han participado en los mantenimientos de estas centrales térmicas que haciéndose, como quien dice, de tripas corazón, han le he echado fuerza para ir habilitando e ir recuperando una parte de este parque térmico, ¿no? Con mínimos recursos. Esa es Entonces, la parte digamos, del trabajo patriótico de los técnicos ecuatorianos que se da tanto en el sector eléctrico como el sector, por ejemplo, en el sector petrolero, y que es totalmente denigrado, ¿no? Porque se dice, no, lo del sector público son una tarea de vagos, son una tarea de corruptos, pero no se dan cuenta que, igual que lo que hacen en otros sectores, por ejemplo, los trabajadores de la salud, los profesores, los policías y los soldados honestos, ¿no es cierto?, que están sacrificándose para el país, inclusive más allá de sus responsabilidades, inclusive sin presupuesto, ¿no? Y en el caso del sector eléctrico, yo creo que tienen una trayectoria que viene al menos desde los años 70, lleno de logros verdaderamente muy significativos dentro de las condiciones precarias que se da tanto institucionales como presupuestarias. Se tienen logros técnicos verdaderamente muy significativos, ¿no? Ahora, ¿cómo ves tú en esta cuestión, por regresar al tema, a partir de estos esfuerzos técnicos que han hecho los funcionarios, los técnicos públicos ecuatorianos? ¿Cómo ves tú la posibilidad de comparar el esfuerzo en inversión ya en millones de dólares entre la reparación del parque existente, esos 80 millones, cuánto tiempo nos tomaría el poner listo ese parque, esos 600 megavatios que han sido inutilizados, digamos, por la negligencia de las autoridades, y en comparación de cuánto significaría la inversión en estas nuevas adquisiciones? bueno, sí, hay una parte del parque térmico
que ya tiene más de sus años de vida normales y que son los que igualmente han seguido y siguen dando energía al país. Y entonces, claro, comparativamente se dice que meterle más plata en los mantenimientos correctivos a estas centrales de generación puede resultar más caro que, o sea, haciendo el comparativo de flujo financiero de la compra de nueva generación. Y la compra de nueva generación también estaba establecido en el Plan Maestro de Electrificación. Y porque es justamente, hay que ir progresivamente renovando y es parte de ello que debe hacerse. Pero yo creo que vale la pena resaltar este detallito que tú mencionas, ¿no? Ya en los hechos, la gran mayoría del parque instalado, tanto térmico como hidroeléctrico, rebasa la vida útil justamente por la capacidad técnica del funcionario ecuatoriano que está ahí cuidándole y tratando de pulir las tuerquitas para que duren un poquito más, ¿no? Así es, así O sea, eso es. no es ninguna novedad. Es decir, si nos pusiéramos con fecha de expiración, habría que votar ya buena parte de la capacidad instalada del país, ¿no? Así es, así es. Y entonces, pero notemos que hay otras inversiones que han tardado en realizarse, inversiones que simplemente debían desarrollarse. Hablemos de la Termogás Machala, ¿no? El Claro. ciclo combinado. Bueno, el O año sea, anterior se declaró desierto el tema del concurso para el Campo Amistad, ¿no? varias veces ese concurso se ha caído. Ya, o sea, nos preguntamos el por qué varias veces se cae ese proceso, sabiendo que el país necesita la Porque yo explotación. pusiera dos elementos, ¿no? Porque ahí decir, es el mendigo muriéndose de sed junto a la fuente, ¿no? Es decir, en el tema del yacimiento del Golfo de Guayaquil, que al difunto Jaime Galarza, ¿no es cierto?, ya hace más de 60 años le provocó esa investigación de los piratas en el Golfo. Y por otro lado tenemos todo el tema del gas asociado en la explotación de petróleo en el oriente, que se sigue quemando, con todos los efectos ecológicos que eso significa. Es decir, yo creo que los lobbies para importar combustibles y derivados son muy poderosos y se encargan de todo tipo de triquiñuelas, tanto técnicas como leguleyadas, para seguir manteniendo su negocio, ¿no? De hecho, y nuevamente refiriéndonos a los técnicos ecuatorianos, o sea, Petroecuador ha desarrollado en varios pozos el sistema de recuperación del gas para generación. Y sin embargo, no se le otorgan recursos a ese mismo personal para que pueda ir desarrollando e ir incrementando en mayor medida en la mayor cantidad de pozos posibles para la recuperación de ese gas, ¿no? Por, por otro lado, nuevamente en relación al campo Amistad y de la Termogás Machala, del ciclo combinado, es inconcebible que solo puede estar generando 20, 30 megavatios cuando tiene una capacidad de 200 megavatios, porque no existe el combustible necesario para ello. Y esto, por Y ni ejemplo, en términos siquiera, de tiempo, ¿en cuánto maduraría una inversión en Termogas Machada? bueno, la provisión de gas, o sea, hay varios estudios, las fórmulas de cómo debería llevarse el gas, que si ya no es del campo Amistad, el gas importado, cómo debería llevarse a esta central de generación. Ahí existen algunos estudios de hacer tuberías que canalicen, que lleven, o el transporte del gas nuevamente en buques. Es todo un sistema que realmente deberían desarrollar, decidir cuál de los sistemas es el que se opte y el más conveniente para que se pueda otorgar el combustible a esta central de generación, ¿no? Bueno, pero ahí estaríamos hablando entonces de unos 170 adicionales, 170 megavatios adicionales. Y si tomas en cuenta la provisión del Oriente, el potencial del Oriente, ¿de cuánto estaríamos hablando a través del gas? Bueno, estas son
más bien tomas puntuales que dependiendo la cantidad de pozos que se puedan ir desarrollando, entonces podrían ir configurándose y sumando esa cantidad de energía, ¿no? Que a veces se ha calculado que podrían ser por lo menos unos 200 megavatios adicionales en total. 200 adicionales. O sea que estaríamos Y, hablando de unos 370, unos 400 megavatios adicionales solamente generado con, que es una energía bastante limpia, ¿no? Y si se lograra hacer sí, a partir de recursos ecuatorianos, bueno, eso significaría un ahorro brutal, tanto en balanza de pagos como en términos de la caja fiscal. indudablemente. Ahora, hay equipos que en la Termosgas Machala todavía no están instalados, que están botados ahí, Y que que podrían no se trasladarse al oriente inmediatamente para ser aprovechados, inclusive si es que lo del campo Amistad todavía se tarda, ¿verdad? De eso, ¿cuántos megavatios podrían estar alistados, digamos, simplemente por una decisión administrativa como la que mencionas, como la que sugieres? son 200 megavatios adicionales Ah, que pucha. deberían instalarse. En total da como 430 megavatios en total, todo lo que podría funcionar en esa central de ciclo combinado. Es decir, que Entonces, soluciones es como digamos, esta narrativa de las imposibilidades técnicas, de que es del cielito el que se ha puesto a conspirar en contra del gobierno ecuatoriano, es absolutamente deleznable. Hay una cantidad de soluciones técnicas que están disponibles y que no ha habido la decisión política, pero también no ha habido la transparencia suficiente para poder resolver los problemas, ¿no? así es, o sea, es justamente, y eso parte también de la, o sea, parte precisamente de la concepción de parte de quienes están en el poder político de cómo conducir al sector. O sea, de hecho, hablábamos de la diferencia de tener un ministerio de electricidad y energía renovable a simplemente haberlo incorporado dentro de un ministerio de energía y minas que maneja tres sectores fundamentales, como son petróleos, minas y electricidad. Entonces, nosotros constantemente hemos reclamado de que nuevamente debe separarse ese ministerio, de tener a una agencia de regulación que, que, que dependiente del mismo ministerio y asociado como igual una agencia de regulación que controla y regula los tres sectores, estaba muy limitado. Ahora, hace un par de meses, nuevamente se volvió a separar por lo menos la agencia de regulación del sector eléctrico que sea separada, pero esto está en procesos administrativos que ojalá ya pronto lleguen a su fin para por lo menos esa agencia de regulación que tenga y se le den los recursos y las capacidades necesarias para que efectivamente pueda hacer las regulaciones y los controles necesarios en cada una de las etapas del sector eléctrico. Más aún si ahora se están incorporando todas estas concesiones que están dadas, pero que hasta ahora no generan ni un solo megavatio. Todas, total de 11 concesiones que se han hecho y que Esas ninguna son las de famosas ellas, concesiones del último minuto del ministro Santos Alvite, ¿no? Al final del gobierno de Lazo. claro, comencemos con ahí, vamos a tomar el tema de las concesiones de Galápagos, del sistema Galápagos, con Conolupus, del asesor presidencial ad honorem, de De Roque Sevilla, que también está involucrado en el tema del parque fotovoltaico del Aromo, ¿no? el Parque Fotovoltaico La Romo y el eólico Ionaco 3. Yo creo que es muy Son importante ubicar esto porque esto se lo ha hecho levantando las más nobles banderas del ecologismo, con el aplauso de un sector inclusive de ONGs y de movimientos vinculados a eso, obviamente con importantes excepciones, pero que en realidad se ve, por un lado, ¿no es cierto?, el hecho de que se está reproduciendo ese mismo esquema en que están mamando de la teta del Estado, ¿no? Es decir, es la supuesta empresa privada que no tiene de libre mercado, están recibiendo subsidios, están recibiendo garantías, inclusive de una producción que no la realizan, cuando se sabe de antemano de que eso no iba a funcionar. En el caso de Billonaco, también se plantea como una gran maravilla tecnológica, que esto significa una gran innovación para el país,
pero en los hechos no se ve nada y lo que tenemos es un nuevo orden de prelación en los pagos, digamos, del sistema eléctrico que garantiza que la empresa privada, no importa cómo se desenvuelva, cuál sea su desempeño, igual tiene garantizadas sus ganancias, ¿no? Y sin embargo, se reclama una seguridad jurídica, ¿no? Ah, que ese es el Eh, otro problema, que después cualquier cosita, ¿no es cierto?, nos ponen un arbitraje internacional y eso le cuesta millones de dólares al país y probablemente sin que nadie se entere. claro, entonces estas concesiones fueron dadas en este marco de las reformas legales que se hicieron y que configuran este hecho en la que se dan concesiones a 20, 25, 30 años con la garantía primero de ser los primeros en la prelación de cualquier pago, de tener exoneraciones de impuestos a la renta por 15, 20 años, de tener exoneraciones de salida de divisas, inclusive para pagos a profesionales, que esto, por ejemplo, pone en desventaja al que sean contratados profesionales Los profesionales ecuatorianos, porque ecuatorianos, claro. es mejor contratar un profesional extranjero porque ahí no tienen que pagar ni impuesto a la renta ni salida de divisas. Eh, y ahí hay los otros conceptos dentro del sistema de despacho y de adquisición de la energía, que son los sistemas, como son estos tipos de sistemas, al menos son intermitentes, entonces el Estado estaría obligado a receptar la generación de que ellos tengan disponible en cualquier momento a despecho de, por ejemplo, dejar de producir en las centrales hidroeléctricas del Estado a menor costo. A ver, este es un tema que yo creo que es fundamental. Yo sé que requiere un poquito de atención por parte de nuestra audiencia, pero creo que es crucial. Este esquema lo importan, en realidad fue desarrollado por Enron y por los técnicos de Arthur Anderson, una de estas grandes firmas de la transparencia internacional y de las auditorías internacionales, que tuvo que ser cancelada, que tuvo que suicidarse, tuvo que liquidarse por estar embarrada en toda la porquería, ¿no es cierto?, de la corrupción en los Estados Unidos y a nivel internacional. Y es este tema estos aspectos que acaba de mencionar Marco, en términos, en primer lugar, de el hecho de que se plantea un orden de prelación en los pagos, en los que se garantiza, ¿no es cierto?, por ejemplo, que haya que pagar primero bajo el nombre de que son temas, proyectos ecológicos, la energía eólica, la energía solar, ¿no es cierto? Y aunque eso signifique que en algunos casos, como en lo que estuvo sucediendo en México, ¿sí? Técnicamente se le obliga a las presas hidroeléctricas a rebasar los embalses. Entonces, tenías para poder pagarle a Iberdrola, a la transnacional gringa española, ¿sí? Se tenía que inundar los estados del sur de México, Tabasco, Chiapas, ¿sí? Tenía que inundarse todos los años a propósito, porque si no, no había la disponibilidad para comprarles la energía. Entonces, no solamente que se les paga por adelantado, sino que se genera una obligación de hacerle daño al país, de tener damnificados, que obviamente son los sectores más vulnerables de la población. Ahora, esto adicionalmente plantea una estructura de costos terrible. En toda la Unión Europea se aplica esta situación. En el caso de Enron fue destapada la podredumbre de esto y tuvieron que hacer algunas enmiendas. Pero el mismo esquema que se lo está aplicando ahora en el Ecuador, se lo aplicó en México, el gobierno de López Obrador cambió esa disposición y se armó todo un bochinche, hasta con el rey de España. En el caso de Europa, ¿no es cierto? Este es uno de los aspectos fundamentales que definen unos ahorita, ¿no es cierto? Uno de los vectores fundamentales para la dinámica de inflación de los últimos años. Precisamente porque se tiene que pagar, ¿no es cierto?, al costo del kilovatio marginal más alto. Ujú. Entonces, esto genera una estructura que obviamente beneficia a las grandes transnacionales, de nuevo, levantando las banderas del ecologismo, levantando las banderas de la innovación, y que en realidad lo que se está haciendo es un subsidio gigantesco, ¿no es cierto?, a puro aire caliente.
Entonces yo creo que es muy importante los temas que estás planteando, porque estas son las reformas que se están haciendo en los últimos pocos años y que incluyen, por ejemplo, disposiciones, como creo que lo hablamos contigo, que lo hablamos con Eduardo Barredo también, de un decreto en la época de Lazo, que yéndose incluso en contra de la Organización Mundial de Comercio, decía que se daba prioridad en las compras públicas a las empresas norteamericanas en estos proyectos. Sí, en general, o sea, inclusive cualquier empresa nacional que quiera emprender se va a ver en desventaja competitivamente con cualquier empresa de fuera. Claro. Tómese en cuenta que las empresas, hay que diferenciar también las empresas constructoras operadoras con las empresas financieras que vienen tras de ello. Es un claro ejemplo lo que sucede en el Aromo. El Aromo fue otorgada a una empresa que con las justas llenó la capacidad, digamos, lo que se requería o lo que se ponía como requerimiento que debe tener una empresa para que acceda a construir y a ser concedida ese proyecto. O sea, debía tener una capacidad de haber construido 300 megavatios en sistema solar en algún lado y eso es lo que le capacitaba a hacer la oferta. Y ellos los completaron 12 días antes de, del concurso, lo completaron con un contrato que sacaron afuera eh, y entonces con las justas completaron Y olla y de ahí fueron presión. calificados. Sí. Y claro, eso en la capacidad técnica. La capacidad económica, en cambio, viene atrás un ente financiero. Viene un banco, viene una financiera ¿Cuál es el banco que está internacional. detrás del parque eh, fotovoltaico de la Roma? no recuerdo ahorita, pero es otra entidad financiera que es la que inclusive, de acuerdo a los decretos 238 y 239, le garantiza en primera instancia, ni siquiera la garantiza al operador, le garantiza a la entidad financiera que pueda recaudar esos capitales. Y hacia ellos va dirigido todo el fideicomiso y toda la estructura. Eso es basado en fideicomisos. Y con el riesgo, como tú mencionas, la espada de Damocles de siempre de los arbitrajes internacionales. Que por cierto, ahorita está saliendo en la prensa, por favor, nuestra audiencia puede revisar ahorita en el Internet, en los Estados Unidos se está pidiendo que se revise el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para eliminar los arbitrajes internacionales. En Europa hay voces de los diputados de la derecha que dicen precisamente a partir del esquema, básicamente la cuestión energética que estamos conversando ahorita, quieren que se revise todo el tema de los arbitrajes internacionales. En caso de España, le están tratando como a país del tercer mundo, porque le están cayendo los arbitrajes internacionales y el gobierno de Sánchez, ¿no es cierto?, está diciendo, bueno, es imposible afrontar eso, es una cuestión absolutamente desproporcionada. Entonces, mientras acá, ¿no es cierto?, los neoliberales criollos son más papistas que el Papa, en el norte ya se están dando la vuelta. Se dan cuenta que esto es algo insostenible, que el nivel de podredumbre, el nivel de corrupción, el nivel de abuso sistemático que implican los arbitrajes internacionales es algo que no se lo puede tolerar, es algo que simplemente las economías van a reventar si es que se quiere seguir con esa lógica del desenfreno. Aquí en el caso de acá, lastimosamente, el país no reacciona. Recuérdese, ¿no es cierto?, que ya en el gobierno de Correa se vetaron, se cerró la puerta a ese desangre permanente que son los arbitrajes internacionales. Ahorita mismo, ¿no es cierto?, el presupuesto que se aprobó para el año 2024 para pagar esos potenciales pasivos internacionales, entre comillas, es el eufemismo para estos temas de arbitrajes internacionales, es mucho mayor que el presupuesto que se tiene en educación, en salud. Son más de 2.400 millones de dólares que están destinados a eso. Y que nadie sabe además quién se lleva esa plata, porque buena parte de esa plata van en abogados nacionales, algunos que tienen que ver con las máximas autoridades, inclusive constitucionales del país y sus familias. Recordémosle que el mismo ministro Santos Alvite fue uno de esos abogados
defensores de las transnacionales. Y acordémonos también que justamente otro ministro, Vera Grunauer, fue parte de la fiscalización del Coca-Cola Sinclair y que no fue capaz de exigir el cumplimiento de los términos del contrato a la constructora Sinohydro, de Bien, lo que debía conversemos entonces, cumplir. a partir de esto, conversemos de este tema. Desarrolla, por favor, ese tema del exministro Vera. O sea, él formaba parte de la compañía de las compañías que hacían el, la fiscalización del proyecto ¿Qué Coca-Cola año estamos Sinclair. hablando esto? Entonces eso estuvo hasta el año 2021, ¿no? 2020. Claro, y él fue un ministro del presidente Lazo y fue justamente para acceder a ser ministro, él transfirió sus acciones de la compañía al fiscalizadora a su familia, el resto de su familia. Entonces allí accedió a ser ministro. Pero cuando estalló la exigencia, bueno, ya se hizo una recepción provisional del proyecto Coca-Cola Sinclair y cuando tocaba hacer ya la recepción definitiva, alrededor de octubre, noviembre del 2022, entonces, claro, él ya se vio con estas denuncias de que él era parte de o fue parte de, y entonces ahí fue, fue obligado a renunciar, en definitiva, o sea, renunció. Pero eso hizo que Pero el no ha país, habido sanciones pecuniarias, no ha habido sanciones penales a este claro conflicto de intereses y este claro perjuicio al país. Porque se está ahí hablando que está, inclusive el tipo de acero que se utilizó en Coca-Cola Sinclair no es el que cumple con los estándares internacionales, ¿verdad? ahí está la justicia donde actúa, ¿no? Eh, y entonces simplemente, finalmente, por lo menos no se hizo la recepción definitiva. Y de alguna manera se comenzó a pedir, no a exigir, sino a pedir de que Sinohydro haga las reparaciones necesarias, sobre todo en lo que tiene que ver con fisuras, eso tiene que ver parte de la ejecución propia del proyecto, que claro, se dice por la calidad del acero, por el modo constructivo, etcétera, etcétera, pero que no ha sido resuelto ese Ahora, tema. en este plano hay las versiones más encontradas y como es un tema complejo que requiere voces de, digamos, de distintas disciplinas, se requieren ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, ingenieros geólogos, ingenieros hidráulicos, ¿no es cierto? Hay las más variadas opiniones, además de una tesitura absolutamente endemoniada, porque unos dicen que son microfisuras que no ponen en peligro a la operación de la presa ni a la vida útil de la presa. Otros, en cambio, dicen que esto de aquí es un tema catastrófico cuyo peligro no solamente es inminente, sino que puede poner en riesgo vidas humanas. Otros dicen que la cuestión geológica está a punto de reventar, en fin. Son las cuestiones más polares. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es la visión que tiene, no sé si el Colegio de Economistas, del Colegio de Ingenieros Eléctricos se ha pronunciado al respecto? Bueno, el proyecto Coca-Cola ya no es proyecto, es la central hidroeléctrica, tiene algunos, algunas aristas y algunos problemas, una problemática de diferente nivel, de diferente índole. En la parte constructiva es esta parte de las fisuras que, claro, se comenzaron con 1000, luego se dicen que son hasta 70.000 fisuras, no conocemos el dato exacto. Hay, también en eso hay una cierta reserva de información al respecto, pero que en todo caso, como tú dices, ha habido en ese tema inclusive diferentes versiones. Desde algún rato los ingenieros mecánicos decían que con unos tantos millones eso simplemente podría ser resuelto justamente cuando comenzaron a aparecer estas fisuras. Eh,
De ahí hasta los temas o las visiones más catastróficas que le dan unos pocos años de vida más, en la cual esto no soportaría. Teniendo en cuenta que esto es, y hay que separar también dónde están ubicadas estas fisuras. Es en la tubería de presión de, del acceso de agua hacia la central, hacia la central de máquinas, digamos, a la casa de máquinas. Entonces, claro, hay versiones que se dicen que necesitarían 100 millones para modificar o reconstruir o poner unas nuevas tuberías de presión y todas las obras complementarias, o quizás más millones para solucionar esto. Eh, y nosotros el día de ayer, precisamente como Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, hicimos una visita a esta central y la hemos observado funcionando. El momento que nosotros estuvimos ahí en Casa de Máquinas, a 1250 megavatios de potencia que estaba entregado, funcionando todas las 8 turbinas y funcionando en modo normal, absolutamente normal. Porque han habido también voces que dicen que está funcionando muy por debajo de su potencial, ¿no? Claro, no, o sea, O sea, justamente ustedes un dato, constataron que eso no era cierto. no, o sea, el momento que nosotros estuvimos ahí estaba funcionando, entregando energía al país por 1250 megavatios. Eh, entonces, eh, hay que considerar que eso también depende de la cantidad de flujo de agua, que Claro. normalmente está hecho esta central para que funcione con 280 metros cúbicos por segundo. También ahí debemos considerar, y también para otras consideraciones hay que tener en cuenta que hay momentos en que el río Coca ha tenido más de 3000 metros cúbicos por segundo de flujo de agua, y esto ha producido otra problemática. Entonces vamos desde la parte constructiva. Eh, entonces, esto es lo que el país debe exigir a la constructora Sinohidro, de que solucione estas fallas constructivas. Eh, Se nos ha corroborado que no está todavía recibido en forma definitiva, y esto está entrando en mediación y arbitraje con esta empresa. Hay que aclarar este puntito. Cuando se habla de arbitraje, estamos hablando de otro tipo de arbitraje en el que es el arbitraje tradicional, que no tiene nada que ver con estos tratados bilaterales de protección de inversiones, en las que el abuso unilateral de las transnacionales en contra de los estados, sobre todo los partes de los estados pobres, es patente. Aquí estamos hablando de mediación y arbitraje tradicional, en el que cualquiera de las partes puede demandar a la otra. En este caso es del Estado ecuatoriano, en el que recurre a estos mecanismos y que han estado vigentes, digamos, por siglos, ¿no? Entonces aquí nos quieren sorprender diciendo que si es que no se tuvieran estos mecanismos de arbitraje, no viene la inversión extranjera. De hecho, ¿no es cierto? Han habido estos mecanismos de arbitraje desde antes. La inversión extranjera están protegidas aquí en cualquier parte del mundo en condiciones mucho más equilibradas. Y esta moda del CIADI, del UNCITRAD, ¿no es cierto? En realidad lo que tiene que ver es con una escalada del abuso de las transnacionales, del acoso de las transnacionales en contra de la soberanía de los estados nacionales y sobre todo en contra de las capacidades de los pueblos de resistir los embates de la extracción de recursos por parte de las transnacionales. Entonces yo creo que es un tema muy importante ubicar que aquí tenemos un ejemplo claro en el que hay un caso de arbitraje que no pasa por el CIADI, que no pasa por el abuso de la unilateralidad. Sin embargo, entre paréntesis, debemos señalar la solución que daba el ministro Santos Alvite, de aceptar la posición de Sinohidro de una recompra del proyecto De por, regalarles la central. por 2.000 millones, cuando esto costó 2.800 millones. Entonces, de recomprarle, o sea, que no, le revendamos, digamos, la central a 2.000 millones, inclusive descontando
el usufructo que el país ha tenido, Ah, pucha. de ahí descontando el usufructo que el país ya ha Pero yo tenido creo que por es lo importante estos detalles porque marcan claramente, ¿no es cierto?, de que la posición antiimperialista, la posición antitransnacionales, ¿no es cierto?, tiene que ser la posición de soberanía del país, tiene que ser con respecto a empresas gringas, con relación a empresas europeas, con relación a empresas chinas. Y aquí hay un factor que es muy importante, sobre todo que nuestra audiencia esté muy sensible, muy atento, que son las connotaciones geopolíticas. Las tensiones de esta nueva Guerra Fría contaminan la posibilidad de este tipo de soluciones porque obviamente, ¿no es cierto?, este mal comportamiento de ciertas empresas chinas, tanto en el caso de Coca-Cola Sinclair como de Toachi Pilatón, da pábulo para que los intereses gringos se encarguen de utilizar esto como un ejemplo, como una vitrina, ¿no es cierto?, para mostrar la maldad, la maleficencia del imperio chino explotando a nuestros países, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta eso porque ha aparecido en el propio caso, me contabas de Coca-Cola Sinclair, hubo la presencia, hubieron recomendaciones técnicas de parte del cuerpo de ingenieros del ejército gringo, ¿no es cierto?, que a la final no significaron nada y que al contrario, esos pilones de cemento que se pusieron pueden haber puesto en riesgo parte de la infraestructura, ¿no? Sí, bueno, o sea, esta solución, bueno, estas soluciones se refieren ya más a la parte un poco externa que se refiere a la erosión regresiva Al tema del, geológico. entonces ese es el tema geológico que de alguna manera afecta al funcionamiento y no solo de la central, sino afectado al OCP y al oleoducto, al poliducto, ¿no? Y a las mismas carreteras. O sea, es Ojalá una erosión. ojalá hubiese la posibilidad, ¿no es cierto?, de un comportamiento racional con participación de los gobiernos que permita justamente evitar la manipulación de eso y que al final los intereses del pueblo ecuatoriano sean los que primen acá. ¿Cuál sería los puntos esenciales, digamos, de un criterio técnico desde el punto de vista de los ingenieros eléctricos y electrónicos del país en torno a la solución de este problema? Bueno, en realidad ese es un tema más geológico que eléctrico. Sin embargo, la visión es de que eh, y hubo una cierta tranquilidad durante un buen tiempo porque la erosión regresiva no estuvo avanzando. Pero ante este invierno que pasamos y la cantidad de agua que se generó en los afluentes y en el río Coca, hizo que lo que se detuvo en el kilómetro 7.2 vaya en estos meses anteriores haya avanzado, haya bajado hasta el kilómetro 6.5. Entonces esto ha puesto en mayor alerta el hecho de que esa erosión regresiva se vaya acercando hacia casa de máquinas. Entonces, lo cual sí podría afectar a la vida útil de esta central. Sin embargo, nosotros vemos, mm, justamente con la visita de ayer, veíamos y decíamos, no somos especialistas geológicos, pero decíamos, debe haber soluciones. Están planteadas soluciones, de hecho está llamado a como a CELEG ha llamado a realizar eh, una malla permeable, unos pilotes permeables alrededor del kilómetro 7, pero como avanzó hacia más allá del kilómetro 7, entonces sí pensamos si esa realmente va a ser todavía una solución válida y Esta que malla pueda sería para reducir el impacto de los sedimentos, ¿no? Que como para es reducir. una presa perdón, es como una hidroeléctrica de paso, no de embalse, es muy vulnerable al tema de los sedimentos. Sí, bueno, ese es otro tema, inclusive la cuestión de los sedimentos. Esto es más bien para controlar el avance de la erosión regresiva. Ah, ya, de Eh, acuerdo. Son dos temas distintos, claro. Sí, son temas distintos, porque el avance de esta erosión regresiva, lo que
origina es un avance y un riesgo hacia la parte de la casa de máquinas. Entonces, que es algo que tanto para el cuerpo de ingenieros del ejército como para los profesionales ecuatorianos de los diferentes sectores, este es un fenómeno totalmente nuevo en el mundo. Mm. Y entonces, tanto ellos como el resto de profesionales se plantean soluciones inéditas para solucionar un problema inédito. Entonces, ya se han hecho algunas obras que no han tenido resultado y que son parte de la experimentación en dar solución a este problema A ver, inédito. este es un punto que yo creo que es crucial, lo que acabas de mencionar, porque circulan las voces que dicen, ah, no, esto es culpa de que se hizo al apuro sin los estudios del caso. Y lo que tú nos estás diciendo es que esto es un fenómeno sobreviniente una vez que ya estuvo en construcción el proceso, el proyecto. Bueno, hay voces que sí también indican de que, a ver, el proyecto originalmente fue concebido para que funcione con 850 megavatios. Y entonces se dice que entonces las obras del embalse y todas las obras de captación y todo lo demás debieron haber sido menores, de tal manera de que permitan que el flujo del agua del río pueda circular y pueda tener niveles de desfogue más expeditos, digamos, porque solo se utilizaba una parte El caudal. del caudal del río. Entonces, con eso se aseguraba el que se preserve de mejor manera la parte geológica. Esto es, hay otras voces que lo discuten eso, ¿no? O sea, de tal manera de que el decir de que estas obras son las que a la final causaron este fenómeno es bastante discutible. eh, y porque hay, como decimos, esta ahora para que genere los 1500 megavatios, se entiende que se debe utilizar menos de los 300 metros cúbicos por segundo. Pero el río Coca ha tenido ciertos tiempos en que ha tenido un caudal de más de 3000 metros. Más Eh, de 10 veces lo que podría ser la capacidad ha diseñada del... llegado a tener alrededor de 16 veces el caudal especificado para la central. Entonces, si eso consideraríamos en energía, entonces debería haber sido una central mucho más grande. Pero no, o sea, justamente se llegó al diseño de 1500 megavatios con las obras correspondientes de captación y todo lo demás. Entonces, sí es discutible ese hecho y simplemente sí se presentó este fenómeno natural, eh, la, la ida de la cascada eh, que era en ese sector es lo que realmente también produce el gran efecto de la erosión regresiva, ¿no? Por ahí Entonces, yo creo que es importante tener un punto de referencia, así como hablábamos de los poderosos intereses detrás de que no puedan prosperar los proyectos de aprovechamiento del gas natural en el Ecuador, energía barata, no contaminante, para poder garantizar las importaciones y el negociado de los sobreprecios en las importaciones de hidrocarburos y derivados. Así también hay poderosos intereses en contra de la posibilidad, primero, de que el Estado pueda resolver los problemas de provisión de energía para el país, y segundo, el tema de lo hidroeléctrico, ¿no? Porque eso evita, ¿no?, que hayan la posibilidad de estos negociados, de estos negocios, como ya los que mencionamos al principio del programa. Y yo creo que es crucial entender que la mayoría de estos proyectos hidroeléctricos estuvieron listos a finales de los años 70 en el Plan Nacional de Electrificación de INESEL de ese entonces, ¿no es cierto? Y que fueron desarrollados con la transición al proceso constitucional, fueron acogidos de muy buena manera por el presidente Roldós, que no por casualidad desapareció, digamos. Entonces yo creo que es fundamental entender
que durante todo el periodo en el que supuestamente la solución venía del sector privado, no se hizo nada de esos, ninguno de esos proyectos. Y que eso se lo Así es. retoma muy recientemente, se lo retoma muy recientemente por fuerzas nacionalistas dentro de, tanto de gobiernos tan disímiles como los de Lucio Gutiérrez, los de Palacios, los de Correa, ¿no? Y que nuevamente el retorno del neoliberalismo lo que hace es reeditar no solamente la narrativa, sino la práctica de corrupción, de negociados que llevaba a esa situación. El problema es que con el esfuerzo enorme que se hizo, el Ecuador llegó, como bien mencionabas, en el 2016 a ser autosuficiente en energía. Y eso les duele, porque ese antecedente, ese precedente, ¿no es cierto?, muestra que no es que el Ecuador, como es un país subdesarrollado, está condenado a siempre estar dependiendo de la importación de energía. Entonces, yo creo que es muy importante entender eso. Hay problemas técnicos, hay que resolver los problemas técnicos, hay que afrontar los problemas técnicos multidisciplinariamente, pero hay que saber discriminar de lo que es una contaminación con claros intereses, no solamente políticos, sino pecuniarios, ¿no? Y es el otro tema, ¿no? O sea, de que a veces, no sé, se confunden las cosas. Justamente al tener, llegar en el 2016, no solo que se llegó a ese nivel de ser soberano energéticamente, sino que se, se llegó a tener la matriz energética de las mejores del mundo. O sea, teníamos energía renovable sobre el 95%, uno de los pocos países que llegó a tener ese nivel de energías renovables, que es lo que justamente permitía visualizar junto con el resto de desarrollo o el resto de la visión a, por ejemplo, a incorporar cambios energéticos y de consumos para reducir el consumo de fósiles, ¿no? Y de ahí deviene la planificación en construir, en auspiciar la construcción del metro de Quito, del tranvía, de movilidad eléctrica en general, de las cocinas de inducción, del ahorro energético con los focos LED, hacia los focos LED. Es toda una concepción, ¿no? Que el país ya lo tuvo y progresivamente lo fue perdiendo. Ahora seguimos teniendo, o sea, Sistemáticamente lo fueron desmoronando, diría yo, no solamente que lo fueron perdiendo. Un no, ataque sistemático para que quede en nada. exactamente. Entonces, claro, ahí no es que no es válida la energía fotovoltaica, la energía eólica y otros sistemas de energía, la misma geotermia que el país, ventajosamente el país en todos esos tipos de energía es rico, o sea, Tiene un es rico potencial para enorme, ¿no? pero y es justamente lo que la tecnología permite que vayan incorporándose a menores precios, pero dentro del plan maestro de electrificación también la idea es irlos incorporando los de menor costo en principio y luego y de menor riesgo también, para luego ir incorporando de acuerdo a la necesidad de energía los que obviamente van a ir resultando de mayor costo. Y dentro de eso también, o sea, debemos entender que dentro de la matriz de generación de energía del país, actualmente es apenas entre el 1 y 2% la energía fotovoltaica, eh, desarrollada mayormente. Ahora cada vez se está incorporando más el sector privado a esta generación. Y todo eso no es que es malo, es bueno, pero tampoco se debe perder la visión y la visualización de lo que cada parte contribuye y a qué costo se contribuye, ¿no? Y en la medida que tecnológicamente se puedan ir incorporando. Entonces, todas esas cosas son elementos que no los debemos perder de vista y no debemos caer en ciertas opiniones o cuentos que desnaturalizan o desfiguran estas estructuras, ¿no? O esta Ahora, composición. estos temas que tú convocas a reflexionar deben ser vinculados, ¿no es cierto?, con una serie de avances en los que el Ecuador se ha convertido en conejillo de Indias. El primero de estos es el tema de los bonos azules,
que prácticamente vendieron las Islas Galápagos, la soberanía sobre las Islas Galápagos, y que ahora las principales políticas, incluyendo el tema del proyecto de energía que mencionabas hace un momentito, en el que está involucrado Roque Sevilla, están vinculados o están supeditados a un consejo directivo enmascarado, porque nadie lo conoce, es decir, absolutamente misterioso, de los inversionistas. Entonces, bajo las banderas de la ecología, bajo las banderas de la reducción de la deuda externa, con la operación de una de las filiales del Grupo Banco de Guayaquil y de inversores supuestamente suizos, el Ecuador terminó vendiendo las Galápagos. Y lo mismo, ¿no es cierto? Están listos proyectos de bonos verdes para el caso de la Amazonía, para el caso de la costa ecuatoriana, lo cual marcan un gran interrogante. Y antes de retornarte la palabra, y el otro punto está vinculado a este modus operandi en el que se dan ciertos privilegios a los contratistas de los Estados Unidos, sobre todo porque no solamente que hay antecedentes, sino que con lo que acaba de aprobarse a finales del gobierno de Lazo, el acuerdo SOFA, como un acuerdo militar, es decir, es un tema ya de seguridad nacional de los Estados Unidos, el Ecuador entero se convierte en una base militar. Entonces, no solamente que tienen inmunidad e impunidad los militares, sino también los contratistas norteamericanos. Esto es muy importante. Y buena parte Y de esos costos, además, tiene que asumirlos del gobierno nacional, como ya está sucediendo con una cantidad de bases militares, por ejemplo, en el caso de Perú, que supuestamente son nacionales peruanas, pero que en realidad operan al servicio de los militares norteamericanos instalados allí. Entonces yo creo que es muy importante estos elementos, ¿no es cierto? Porque en el marco de la guerra en contra de la droga, en el marco de la guerra a favor de la democracia, de la libertad y de cualquier otro valor, de la ecología, de cualquier otra noble causa, ¿no es cierto? Terminamos siendo tontos útiles, ¿no es cierto?, de quién sabe qué intereses. en ese esquema, en la parte eléctrica, es justamente el modo como se ha querido estructurar el fideicomiso, en el cual todos los recursos del sistema eléctrico, todo lo que pagamos a través de las planillas, cada uno de los usuarios, iría a este fideicomiso. Y la estructura, luego ya hemos analizado un poco sobre las prioridades con las cuales se pagarían, a quienes se pagaría los fondos de este fideicomiso, pero por otro lado, quiénes manejarían ese fideicomiso. Y ahí está otra pelotita que está suelta y que no está clarificada justamente, y quiénes, lo que tú mencionas de Galápagos, quiénes realmente van a manejar ese fideicomiso, que es todos los recursos del sector eléctrico manejados a través de ese medio. Actualmente son 2.200 millones de dólares. Pero yo creo que, a ver, Entonces, este tema que estás mencionando, yo creo que es un tema estratégico porque ya nos la hicieron. O sea, fue el mismo mecanismo, pero con menos instrumentos, el que permitió prácticamente desfalcar al sector eléctrico, al futuro energético del país desde los años 80. En ese entonces no había este orden de prelación, pero el tema es que bajo las políticas neoliberales simplemente se hacía caja chica tanto de los recursos de las empresas petroleras como de las empresas eléctricas. Y a la final se descapitalizaba cualquier posibilidad de inversiones ulteriores en esto que son los sectores estratégicos del país. Ahora la cosa es más grave porque por un lado hay este nuevo orden de prelación que privilegia a las empresas transnacionales, que privilegia a los proyectos privados, así sean carísimos, así no produzcan. En segundo lugar, porque están involucrando la posibilidad de arbitrajes internacionales totalmente desproporcionados, con potenciales pasivos internacionales mucho mayores que lo que sería el peligro de la deuda externa. En tercer lugar, porque está involucrando la posibilidad, ¿no es cierto?, de combinar esto con lo que se conoce ahora como los créditos de liquidez emergentes forzados, que el Ministerio de Finanzas obliga, por ejemplo, es lo que en el caso de Pablo Arosemena, en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, trascendió que de SELEC sacaron más de 900 millones de dólares.
Cuarto, porque estas empresas estatales, ¿no es cierto?, atacadas por los cuatro costados, no dejan de ser parte del botín del reparto, ya no solo político, sino mafioso, como apareció en el tema de León de Troya. Buena parte de las empresas energéticas, ¿no es cierto?, fueron parte que no es solamente un tráfico de influencias, como queda finalmente planteado, sino que incluía el hecho de que gente vinculada a la mafia albanesa, ahora ya queda claro que también está metida acá la mafia italiana, y coloca a sus cuadros clave, ¿no es cierto?, para utilizar la infraestructura estatal para garantizar la logística de sus malos manejos. Entonces, yo creo que es un tema en el que el país tiene que seguir investigando, tiene que exigir transparencia, y creo que el esfuerzo que han hecho los gremios de ingenieros eléctricos y electrónicos en el país es un ejemplo a seguir por parte de las otras profesiones, ¿no? De la academia y de las otras profesiones. No sé si quisieras redondear un poco esta sesión, Marco. Yo creo que ha sido muy informativa. Nos queda una cantidad de temas en carpeta, el tema del proyecto de Santiago, el tema de Cardenillo, las posibilidades inmediatas que se podrían plantear, sobre todo en aras de dar una solución emergente a esto que nos han puesto contra las cuerdas, que no es que sucedió, sino que lo hicieron sistemáticamente precisamente para crear el problema y vender la solución. Así es que unas palabras finales para que más o menos redondear esta primera sesión, Marco. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en realidad, eh, muchas gracias por esta oportunidad y simplemente el recalcar, estamos en una crisis en el sector eléctrico. Creemos que hay que reinstitucionalizarlo, hay que nuevamente profesionalizar al sector eléctrico, o sea que todas las ejecuciones y las decisiones políticas vayan de acuerdo a lo que dictamina la parte técnica, porque más allá de cualquier cosa, o sea, si no se hace caso a la parte técnica y a la visión de futuro del país, de lo que debe ser un sector estratégico fundamental. Ahora, cuando hemos tenido los apagones, hemos sentido al tener 1.000 millones de pérdidas. Entonces se siente cuán importante es este sector que estuvo abandonado. Y entonces rescatar eso, rescatar igualmente el profesionalismo de los ecuatorianos de diferentes ramas de la ingeniería, de diferentes sectores, inclusive no ingenieros, sino inclusive profesionales en general, de que cómo existe el compromiso de esa gran mayoría por sacar adelante. Y esto se vio reflejado también inclusive en el blackout, que estamos supeditados a estos cortes masivos por la fragilidad del sistema eléctrico, no por mala operación de los técnicos, sino porque el sistema eléctrico está en una etapa crítica. Estamos caminando, como yo digo, al filo de la navaja, y cualquier cosa que pueda suceder le desestabiliza y se producen fallos más grandes. Entonces, lo que necesita y esto de voces de los técnicos, de todos los que están manejando el sector eléctrico, se necesita invertir en el país, se necesita invertir en el sector eléctrico, es la única manera, y no hay otra manera que el Estado invierta urgentemente en las diferentes etapas, porque si bien o sea, inicia en la parte de generación, también hay problemas en el sistema de transmisión, de distribución, de subestaciones. ¿Cuánta falta hace el hecho que estemos interconectados con Perú? Eso nos daría una mayor fortaleza al sistema eléctrico. El mismo hecho de los mantenimientos. Ahora mismo hay centrales con la misma Coca-Cola Sinclair que debió haber entrado en mantenimiento el 6 de abril y está postergado, no sabemos por qué tiempo, este mantenimiento mayor que debe hacerse. Entonces, es eso, es la reinstitucionalizar. ¿Cómo podemos creer también de que
cada vez hemos tenido 5 gerentes en 6 meses en la empresa eléctrica Quito y finalmente, o sea, eh, se van nombrando a los profesionales propios del sector que tienen la capacidad, se les da un mes de vida dentro de la dirección de estas instituciones para que nuevamente puedan ser dirigidas luego por, por gente que no es profesional del sector y que no sabemos cómo lo va a manejar y que quizás no tienen todo el conocimiento de lo que significa manejar las empresas eléctricas, y esto sucede en general en todas las empresas eléctricas del país, sobre todo en las de distribución. Entonces, son puntos que desde el colegio, ah, estos puntos han sido manifestados por el colegio a nivel de cartas del presidente de la República, los ministros de turno, en, en reuniones, en conversaciones, etcétera, con las diferentes autoridades, y que creemos que deben ser escuchadas. Creemos que algunas cosas han sido escuchadas, pero finalmente siempre vemos que las decisiones están siendo tomadas desde el punto de vista político. Aún la declaratoria de sabotaje y de la acusación a algunos de los colegas que no tenían absolutamente nada que ver con el sistema eléctrico en algún tiempo. Vivos Entonces, expiatorios. sí, o sea, son simplemente golpes de impactos mediáticos que tratan de cubrir lo que realmente está pasando. Entonces, creemos que debe tomarse las acciones necesarias al margen de la cuestión política. La parte técnica es necesaria que deba ser resuelta y una parte fundamental es la inversión y el profesionalismo en este sector. Te agradezco muchísimo, Marco. Yo creo que ha sido muy ilustrativa la serie de argumentos que has presentado en distintos aspectos. Es un campo sin duda extenso, ¿no es cierto? Pero yo creo que nuestra audiencia queda con mucho material para seguir discutiendo y sobre todo el estar alertas. Ojalá, insisto, el ejemplo que está dando el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos pudiera ser seguido, por ejemplo, por los ingenieros civiles, por otras ramas, ¿no es cierto?, técnicas que deberían tener una voz objetiva en defensa de los intereses del país y no de agendas, quién sabe, defendiendo qué intereses. Un gran abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.